Todavía recuerdo cómo la pantalla de mi laptop parpadeó aquella noche de lluvia en nuestra oficina en casa en Asheville, Carolina del Norte. Fue un jueves por la noche, y por error abrí la cuenta de correo de Daniel en lugar de la mía. Un clic en la pestaña equivocada, un instante de distracción, y estuve a punto de cerrar la ventana de inmediato. A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si simplemente hubiera cerrado ese navegador y seguido con lo mío. Pero allí estaba, en letras grandes y audaces, un correo que me paralizó. No puedo esperar a sentirte de nuevo esta noche. Habitación 312 en el Omni Grove Park Inn, como siempre. Tu L. Antes de sumergirnos en esta historia, déjenme en los comentarios desde dónde nos están leyendo y si esta historia les toca alguna fibra. No olviden suscribirse, porque la historia de mañana es algo realmente especial. Mi corazón se detuvo, literalmente, por lo que pareció una eternidad. Me quedé congelada en nuestra oficina compartida, el zumbido familiar de las operaciones nocturnas de nuestra agencia de marketing en Asheville de repente ensordecedor. Daniel Rivera, mi esposo de 14 años, el hombre que aún me traía café todas las mañanas, el padre de nuestra hija de 10 años, Sofía, el cofundador de Rivera & Coma Marketing, la agencia boutique que construimos desde la mesa de nuestra cocina hasta un negocio próspero con 18 empleados. Y luego estaba L. Solo había una L en nuestra empresa. Laura Bennett, su asistente ejecutiva. 28 años, cabello castaño, risa contagiosa, la mujer que contraté hace 10 meses porque su currículum era impecable y sus referencias brillaban. La misma que organizó la cena de nuestro aniversario, la que me agradeció con lágrimas en los ojos por darle una oportunidad mientras atravesaba su propio divorcio. Mis manos temblaban mientras navegaba por el hilo de correos. Los mensajes se remontaban meses atrás, docenas de ellos, confirmaciones de hoteles, horarios de reuniones que coincidían perfectamente con las cenas con clientes, de Daniel o eventos de networking de la industria. Mensajes íntimos que me revolvían el estómago, referencias a cuando por fin podamos estar juntos de verdad y una vez que resolvamos nuestras situaciones. La oficina parecía girar. Nuestra sede en Asheville, con sus paredes de ladrillo visto y citas motivacionales que yo misma había elegido, de repente se sentía extraña. La foto enmarcada de nuestras vacaciones familiares en las Great Smoky Mountains, el verano pasado, en el escritorio de Daniel, parecía burlarse de mí. El dibujo de Sofía pegado en su monitor, con las palabras «El mejor papá del mundo» en crayones verdes, era como un cuchillo en el pecho. Seguí leyendo. Cada mensaje una herida fresca. Habían sido cuidadosos, usando el correo de la empresa para logística, manteniendo el contenido explícito al mínimo. Profesional en la superficie, devastador entre líneas. Reunión con Thompson Enterprises pospuesta a las 3:30 p.m. Significaba una hora extra en el hotel. Presentación al cliente reprogramada para mañana por la mañana. Significaba pasar la noche juntos. ¿Cuánto tiempo había sido la tonta en esta ecuación? ¿Cuántas veces había elogiado a Daniel por su dedicación, trabajando hasta tarde para hacer crecer nuestro negocio, cuando en realidad estaba creciendo algo completamente distinto con mi empleada? ¿Cuántas veces defendía a Daniel ante Sofía cuando se perdía sus recitales de danza por reuniones importantes con clientes? Lo peor no era solo la traición, sino el engaño sistemático, las mentiras elaboradas, la forma en que habían convertido nuestro entorno profesional en su servicio personal de citas. Cada mañana, cuando Laura le llevaba a Daniel su café y compartían alguna broma interna, yo sonreía, pensando que era genial que trabajaran tan bien juntos. Cada vez que ella se ofrecía a quedarse hasta tarde por proyectos urgentes, yo estaba agradecida por su dedicación. Cada cena de equipo donde se sentaban frente a frente, manteniendo una distancia profesional perfecta mientras sus miradas decían algo completamente diferente. Pensé en el esposo de Laura, Michael Bennett. Lo conocí en la barbacoa de verano de la empresa, hace apenas 4 meses. Alto, reservado, con ojos amables y manos callosas que hablaban de trabajo honesto. Era carpintero, especializado en muebles a medida.
Me mostró fotos de una mesa de comedor que estaba construyendo, su rostro iluminado mientras explicaba las técnicas de ensamblaje. Un hombre que claramente amaba su oficio, que parecía genuinamente orgulloso del nuevo trabajo de su esposa, que me agradeció personalmente por darle a Laura una oportunidad durante su difícil situación financiera. Michael no tenía idea de que su esposa pasaba sus descansos para el almuerzo en habitaciones de hotel con mi esposo. La ironía era asfixiante. Mientras yo construía un negocio que empleaba a ambos, ellos construían una relación que destruía mi matrimonio. Mientras yo creaba campañas de marketing sobre confianza y autenticidad para nuestros clientes, mi propia vida estaba construida sobre mentiras. Mientras enseñaba a nuestro equipo sobre límites profesionales y prácticas comerciales éticas, dos de mis colegas más cercanos cruzaban todas las líneas imaginables. Me senté allí, en la oficina oscura, durante lo que parecieron horas, leyendo y releyendo sus intercambios, la intimidad casual, los planes futuros, el completo desprecio por las vidas que estaban destruyendo. Daniel incluso había usado fondos de la empresa para pagar algunas de sus estancias en hoteles, clasificándolas como gastos de entretenimiento para clientes. No solo estaban traicionando nuestros matrimonios, sino que también robaban de nuestro negocio. Pero a medida que la conmoción inicial se desvanecía, algo más comenzó a reemplazarla. No la devastación que esperaba, ni las lágrimas, ni la rabia. En cambio, una claridad fría y calculadora se asentó sobre mí como una armadura. Daniel siempre me había subestimado, tratándome como la parte creativa de nuestra sociedad mientras él manejaba la estrategia empresarial. Había olvidado que yo fui quien negoció nuestros primeros contratos importantes, quien identificó oportunidades de mercado y construyó nuestra base de clientes desde cero. Yo era quien entendía a las personas, sus motivaciones, sus debilidades, sus necesidades. Mirando esos correos, un plan comenzó a formarse en mi mente. No un plan para confrontaciones o escenas emocionales, sino algo más elegante, algo que expondría su traición mientras me daba todas las ventajas posibles en lo que viniera después. Y mientras miraba el nombre de Michael Bennett en nuestra lista de contactos de la empresa, supe exactamente cómo hacer que eso ocurriera. El juego estaba a punto de cambiar. Ellos simplemente no lo sabían todavía. Hace 14 años, Daniel y yo éramos jóvenes, ambiciosos y desesperadamente enamorados. Nos conocimos en una conferencia de marketing en Charlotte, ambos ejecutivos de cuentas junior en firmas competidoras. Él presentaba sobre estrategias de transformación digital. Yo estaba allí mostrando conceptos de campañas creativas. Durante el descanso para el café, se acercó con esa sonrisa confiada que luego encantaría a docenas de clientes para cerrar contratos millonarios. Tu presentación sobre narrativa emocional fue brillante, dijo extendiendo su mano. Daniel Rivera, creo que deberíamos hablar. Hablamos hasta que el bar del hotel cerró, luego hasta el amanecer en el vestíbulo. 3 meses después, me propuso matrimonio durante una presentación a un cliente. Literalmente se arrodilló en medio de nuestro pitch a Blue Ridge Enterprises, pidiéndome que me casara con él y comenzáramos nuestra propia agencia. Los clientes estaban tan encantados que firmaron en el acto, convirtiéndose en nuestra primera cuenta importante. Esos primeros años en Asheville fueron mágicos, de esa manera en que luchar juntos puede serlo. Convertimos el garaje de nuestra casa alquilada en nuestra primera oficina. Daniel manejaba el desarrollo de negocios y la estrategia, mientras yo me enfocaba en la dirección creativa y las relaciones con los clientes. Teníamos habilidades complementarias que nos hacían imparables. Él podía vender hielo en el Ártico. Yo podía crear campañas que hacían reír, llorar y, lo más importante, comprar. Sofía nació en nuestro 3er año de negocio. Recuerdo a Daniel pintando las paredes de su habitación mientras yo trabajaba en mi laptop en una esquina, ambos decididos a no dejar que la paternidad frenara nuestro impulso. Él era un padre increíble en esos primeros días, cambiando pañales durante llamadas con clientes, llevando a Sofía en un portabebés a eventos de la industria, enseñándole a decir reconocimiento de marca antes de que pudiera pronunciar mamá correctamente. Para el 5.º año, nos mudamos a nuestro primer espacio de oficina real, un almacén convertido en el distrito artístico de Asheville. Para el 7.º año,
Empleábamos a 15 personas y habíamos sido destacados en una revista de negocios regional como pareja emprendedora a seguir. La foto del artículo nos mostraba frente a nuestras paredes de ladrillo visto, el brazo de Daniel alrededor de mi cintura, ambos sonriendo como si hubiéramos conquistado el mundo. Y en muchos sentidos, lo habíamos hecho. Rivera & Common Marketing se había convertido en sinónimo de marketing emocional auténtico en el área de las Carolinas. Nos especializamos en ayudar a negocios familiares a contar sus historias, creando campañas alrededor de conexiones humanas genuinas. Nuestra lista de clientes incluía desde restaurantes generacionales hasta artesanos de muebles a medida y hoteles boutique. Las empresas venían a nosotros cuando querían un marketing que se sintiera real, personal, significativo. La ironía no se me escapaba ahora. Construimos nuestra reputación sobre historias auténticas, mientras Daniel vivía la mayor mentira de todas. Nuestra vida hogareña parecía igualmente sólida. Compramos nuestra casa soñada en Asheville Heights cuando Sofía cumplió 7 años. Una victoriana restaurada con un porche envolvente y espacio suficiente para una oficina en casa, y el taller de Daniel, donde restauraba motos antiguas. Las mañanas de domingo significaban panqueques y planificación de negocios en nuestra isla de cocina. Sofía dibujaba mientras Daniel y yo trazábamos metas trimestrales y celebrábamos nuestras victorias. Teníamos tradiciones. Cenas anuales de agradecimiento a clientes en el Omni Grove Park Inn, el mismo hotel donde ahora sabía que Daniel se encontraba con Laura. Viajes familiares de campamento a las Great Smoky Mountains cada verano, donde Sofía coleccionaba piedras y Daniel le enseñaba sobre negocios mientras construían fogatas. Noches de cita mensuales donde probábamos nuevos restaurantes y soñábamos con expandir la agencia, tal vez abrir una segunda ubicación, tal vez franquiciar nuestro modelo. Daniel siempre había sido el rostro público de nuestra sociedad. Era carismático por naturaleza, cómodo en eventos de networking, hábil en las relaciones de apretones de manos y campos de golf que impulsaban gran parte de nuestro negocio. Yo prefería trabajar detrás de escena, creando las estrategias creativas que hacían memorables nuestras campañas. Era una división del trabajo que funcionó perfectamente durante años. O eso pensaba. Ahora, mirando hacia atrás, podía ver las señales que había pasado por alto. La forma en que Daniel había comenzado a excluirme gradualmente de ciertas reuniones con clientes, diciendo que yo era demasiado valiosa para perder tiempo en discusiones preliminares. El creciente número de eventos nocturnos a los que asistía solo, alegando que eran cosas aburridas de la industria que yo odiaría. La manera sutil en que había comenzado a posicionarse como el CEO mientras me refería como la directora creativa, aunque éramos socios igualitarios. Estaba orgullosa de nuestra sociedad, de lo que habíamos construido juntos. Cuando la gente preguntaba por nuestro éxito, siempre hablaba de trabajo en equipo, de cómo nuestras fortalezas diferentes nos hacían imparables juntos. Creía genuinamente que éramos la prueba viviente de que las asociaciones comerciales podían prosperar cuando se construían sobre amor, confianza y respeto mutuo. La mañana en que contraté a Laura, hace 10 meses, Daniel había estado entusiasmado con la elección. Ella venía con referencias estelares de una gran firma de publicidad en Atlanta, estaba reubicándose en Nashville por el trabajo de su esposo, e hizo una entrevista impecable. Era articulada, organizada, y tenía ese equilibrio perfecto de profesionalismo y calidez que hacía que los clientes se sintieran cómodos. «Será perfecta», había dicho Daniel después de su entrevista. «Lo suficientemente profesional para los clientes corporativos, lo suficientemente cálida para los negocios familiares, y entiende nuestros valores de marca. Nuestros valores de marca: autenticidad, confianza, prácticas comerciales centradas en la familia. Los valores que Laura pasaría los siguientes 10 meses ayudando a Daniel a violar sistemáticamente. Recuerdo su primer día. Llevaba un vestido azul marino y perlas, portaba una carpeta de cuero y había preparado un plan de integración de 30 días. Hizo preguntas inteligentes sobre nuestros sistemas de gestión de clientes, nuestra cultura empresarial, nuestras metas a largo plazo. Trajo galletas caseras para el equipo y envió notas de agradecimiento escritas a mano a todos los que la ayudaron a adaptarse. En 2 semanas,
Había reorganizado el calendario de Daniel, optimizado nuestros procesos de comunicación con clientes e identificado 3 ineficiencias operativas que nos estaban costando dinero. Se quedó hasta tarde para dominar nuestro software de gestión de proyectos, se ofreció a ayudar con nuestra encuesta anual de clientes e incluso se ofreció a ayudar a planear la fiesta de cumpleaños de Sofía. Pensé que habíamos encontrado oro. Una asistente competente y dedicada, que podía ayudar a Daniel a manejar sus crecientes responsabilidades mientras mantenía el toque personal que distinguía a nuestra agencia. Alguien que entendía que, en un negocio familiar, la asistente se convierte en parte de la familia también. Qué ingenua había sido. Qué completa y absolutamente ingenua. Daniel siempre había sido leal, o eso creía. En 14 años de matrimonio, a través del estrés de iniciar un negocio, las noches sin dormir con una recién nacida, la incertidumbre financiera y las presiones competitivas, nunca me había dado motivos para dudar de él. Me traía café todas las mañanas, recordaba nuestro aniversario, entrenaba el equipo de fútbol de Sofía y aún me sorprendía ocasionalmente con flores en martes aleatorios. Esa era quizás la parte más devastadora de este descubrimiento. No era que nuestro matrimonio estuviera obviamente en problemas. Todavía reíamos juntos, hacíamos el amor regularmente, planeábamos vacaciones y discutíamos el futuro de Sofía. La traición no estaba ocurriendo porque estuviéramos distantes, peleando o luchando. Estaba ocurriendo a pesar de que parecíamos felices, lo que significaba que o yo era completamente ajena a mi propia vida, o Daniel era un actor aún mejor de lo que le había dado crédito. Ambas posibilidades me aterrorizaban. Mientras estaba sentada en nuestra oficina esa noche, mirando la evidencia de su aventura, me di cuenta de que todo lo que pensaba que sabía sobre mi vida era potencialmente una mentira. No solo mi matrimonio, sino nuestra sociedad comercial, la dinámica de nuestra familia, nuestros planes futuros. Si Daniel podía engañarme en algo tan fundamental, ¿qué más había estado ocultando? El hombre en quien había confiado mi corazón, mi negocio y el futuro de mi hija había estado traicionando los 3 sistemáticamente. Y de alguna manera, increíblemente, no tenía ni idea hasta que accidentalmente hice clic en la pestaña de correo equivocada. La vida que pensaba que habíamos construido juntos, la agencia exitosa, la familia feliz, la sociedad basada en amor y confianza, había sido una actuación, al menos para él. Ahora tenía que decidir qué hacer con ese conocimiento. A la mañana siguiente, me desperté antes de que sonara el despertador y me quedé en la cama, escuchando a Daniel ducharse. El sonido del agua corriendo se mezclaba con su tarareo desafinado de una canción de rock clásico. El mismo hombre que me había abrazado apenas 8 horas antes, susurrando «Te amo» antes de que nos durmiéramos. El mismo hombre cuyos correos había leído, describiendo momentos íntimos con otra mujer en detalle vívido. Me obligué a levantarme, preparar café y hacer el almuerzo de Sofía con la misma rutina que había seguido durante años. Sándwich de mantequilla de maní y mermelada cortado en diagonal, rodajas de manzana con una nota que decía «Que tengas un gran día, pequeña», un jugo y su barra de granola favorita. Todo normal. Todo tenía que parecer completamente normal. Cuando Daniel bajó, con el cabello aún húmedo, buscando su termo de café, besé su mejilla exactamente como lo había hecho cada mañana durante 14 años. ¿Día importante hoy?, pregunté, entregándole su café. Reunión con el grupo Thompson a las 10. Luego almuerzo con la gente de Blue Ridge para su campaña del 4º trimestre, dijo, desplazándose por su teléfono. Podría extenderse hasta tarde esta noche. Laura me está ayudando a preparar la presentación de Thompson. Laura lo estaba ayudando. Me pregunté si eso era un código o si realmente creía sus propias mentiras en este punto. Qué amable de su parte quedarse hasta tarde, logré decir, con la voz firme. Es muy dedicada. Somos afortunados de tenerla. Después de que él se fue y Sofía tomó el autobús escolar, me encerré en nuestra oficina en casa y comencé lo que se convertiría en la investigación más importante de mi vida. Si iba a enfrentar esta situación, necesitaba entender exactamente con qué estaba lidiando.
no solo la aventura, sino su alcance, la línea de tiempo, las implicaciones para nuestro negocio y nuestra familia. Empecé con los estados de cuenta de la tarjeta de crédito de la empresa, accediendo al portal financiero que rara vez revisaba, ya que Daniel manejaba la mayoría de los gastos comerciales. Lo que encontré hizo que mi estómago se hundiera aún más que los correos. Cargos de hotel en el Omni Grove Park Inn, que databan de 6 meses atrás, siempre los jueves por la tarde, siempre por $279.50, aparentemente la tarifa de su suite premium. 18 cargos separados, sumando casi $5,000 de dinero de la empresa gastado en su aventura. Cada uno estaba categorizado como entretenimiento para clientes en nuestro sistema contable. Pero los cargos del Omni eran solo el comienzo. Encontré recibos de cenas para 2 en restaurantes caros en noches en que Daniel me había dicho que estaba trabajando hasta tarde solo. Tratamientos de spa cargados a la tarjeta de la empresa, paquetes de masajes para parejas que claramente no eran gastos comerciales. Estancias de fin de semana en hoteles en Gatlinburg, Tennessee, que coincidían con conferencias de marketing de las que Daniel nunca mencionó. Habían estado usando nuestro negocio como su fondo personal para citas durante meses. Imprimí todo, creando un archivo que se hacía más grueso por hora. Estados de cuenta de tarjetas de crédito, confirmaciones de hoteles, recibos de restaurantes, una pista en papel de traición financiada por la empresa que ayudé a construir. Luego accedí al servidor de correo de nuestra empresa. Como cofundadora, tenía privilegios administrativos que nunca había usado, confiando en Daniel para manejar el lado técnico de nuestras comunicaciones. Ahora estaba agradecida por mi acceso, mientras me sumergía en sus intercambios de correo, con el enfoque sistemático que normalmente reservaba para la investigación de clientes. El mensaje subido de tono más antiguo que encontré databa de hace 9 meses, solo 6 semanas después de que contratáramos a Laura. Comenzó de manera inocua. Daniel elogiando su trabajo en una propuesta de cliente. Laura agradeciendo con un entusiasmo ligeramente excesivo. Pero el tono cambió rápidamente. En 2 meses, intercambiaban mensajes durante el horario laboral que no tenían nada que ver con el trabajo. Daniel preguntando sobre sus planes de almuerzo con claras insinuaciones. Laura enviando fotos de atuendos pidiendo su opinión profesional sobre qué usar para reuniones con clientes inexistentes. Bromas internas que excluían a todos los demás en la oficina. Para el 4.º mes, ni siquiera intentaban esconderse detrás de pretextos laborales. Mensajes sobre extrañarse, planes para escapadas románticas, quejas sobre sus respectivos cónyuges, interponiéndose en el camino de su felicidad. Esa frase me golpeó como un golpe físico. Yo estaba en el camino de la felicidad de Daniel. La mujer que había apoyado sus sueños, construido un negocio con él, dado a luz a su hija, se había convertido en un obstáculo a superar. Encontré un intercambio particularmente devastador de hace 3 semanas. Daniel. Clara está empezando a sospechar algo. Ha estado preguntando más sobre mi agenda. Laura. Tal vez es hora de acelerar nuestro cronograma. Michael ha estado hablando de querer mudarse de vuelta a Denver de todos modos. Daniel. ¿Cómo manejamos el negocio? Clara nunca aceptará vender su mitad. Laura. No necesitamos su acuerdo si podemos demostrar que no es esencial para las operaciones. Has estado posicionándote como el contacto principal con los clientes durante meses. Estaban planeando sacarme de mi propia empresa. El negocio que ayudé a conceptualizar, construir y hacer crecer estaba siendo sistemáticamente socavado para que Daniel pudiera continuar su aventura sin interferencias. Pasé toda la mañana documentando sus patrones de comunicación, creando una línea de tiempo que mostraba no solo la aventura, sino el sabotaje deliberado al negocio. Daniel había estado excluyéndome lentamente de relaciones clave con clientes, redirigiendo comunicaciones importantes a través de él, en lugar de nuestro enfoque colaborativo habitual, y presentándose como el único tomador de decisiones ante nuestras cuentas más grandes. El grupo Thompson, al que había mencionado esa mañana, yo lo había presentado originalmente hace 7 meses, construyendo la relación a través de 3 reuniones preliminares. Pero Daniel había asumido gradualmente la cuenta, diciéndoles que yo estaba demasiado ocupada con el trabajo creativo para manejar la planificación estratégica que necesitaban.
Blue Ridge Enterprises, nuestro primer cliente, yo diseñé cada campaña que habían ejecutado durante los últimos 9 años. Pero Daniel había estado programando reuniones de mantenimiento de relaciones sin mí, posicionándose lentamente como su contacto principal, mientras me relegaba a un apoyo creativo. Había estado borrándome sistemáticamente de nuestras relaciones comerciales mientras usaba los recursos de la empresa para financiar su aventura. Era metódico, calculado y absolutamente devastador en su minuciosidad. Para el mediodía, había llenado 4 carpetas Manila con evidencia: registros financieros, intercambios de correos, patrones de comunicación con clientes y una línea de tiempo detallada que mostraba cómo la aventura había evolucionado desde un coqueteo laboral hasta una traición total y sabotaje al negocio. Pero la documentación no era suficiente. Necesitaba entender quiénes eran realmente estas personas, bajo las fachadas profesionales que mantenían en nuestra oficina. ¿Qué tipo de persona lleva una aventura con su jefe mientras sonríe a su esposa cada mañana? ¿Qué tipo de hombre pone en riesgo el futuro de su familia por una mujer mucho más joven? Decidí investigar más a fondo el pasado de Laura. Su currículum había sido impresionante, pero había estado demasiado enfocada en sus calificaciones para investigar su carácter. Ahora abordé la tarea como si estuviera evaluando a un posible socio comercial, que en cierto sentido, ella se había convertido. Su empleador anterior en Atlanta era Dawson & Partners, una firma de publicidad de tamaño mediano. Llamé a su departamento de recursos humanos, identificándome como una verificadora de referencias para un puesto sensible, y pedí hablar con su antiguo supervisor. Lo que aprendí me heló la sangre. Laura Bennett, dijo la mujer después de que expliqué mi llamada. Deberías saber que dejó aquí bajo circunstancias inusuales. Hubo acusaciones de relaciones inapropiadas en el lugar de trabajo. Nada que pudiéramos probar definitivamente, pero suficientes preocupaciones como para que no peleáramos por su renuncia. ¿Qué tipo de preocupaciones? Ella desarrolló relaciones muy cercanas con socios senior, hombres casados específicamente. Se volvió disruptivo para nuestro ambiente de oficina. En realidad, nos sentimos aliviados cuando dijo que se mudaría. Así que esto era un patrón. Laura no solo se había enamorado de Daniel, ella tenía un historial de apuntar a hombres casados en posiciones de poder, usando la proximidad laboral para desarrollar relaciones inapropiadas. No éramos sus primeras víctimas. Éramos solo su última conquista. Colgué sintiéndome mareada. No solo había sido traicionada por mi esposo, sino que había sido manipulada sistemáticamente por una mujer que se especializaba en destruir matrimonios y carreras. La había acogido en nuestra oficina, nuestra cultura empresarial, incluso en nuestros eventos familiares, mientras ella planeaba nuestra destrucción. Esa tarde trajo un descubrimiento más devastador. Mientras revisaba el expediente personal de Laura, encontré su información de contacto de emergencia. Michael Bennett, esposo, con un número de teléfono local y una dirección. Por impulso, busqué su dirección. Vivían en Biltmore Forest, un vecindario modesto a unos 20 minutos de nuestra oficina. Según los registros públicos, Michael había comprado la casa hace 3 años, poco después de su matrimonio. La hipoteca era sustancial para los ingresos de un carpintero, lo que sugería que el salario de Laura era crucial para su estabilidad financiera. Esto significaba que Michael dependía financieramente del trabajo de su esposa, tanto como yo estaba emocionalmente invertida en mi matrimonio. Si Laura perdía su posición en nuestra empresa, sus ingresos familiares se verían devastados. Probablemente perderían su casa. De repente, entendí todo el alcance de la red que Daniel y Laura habían tejido. Ella necesitaba su trabajo para mantener su estilo de vida. Él necesitaba su discreción para mantener su matrimonio y sociedad comercial. Ambos estaban atrapados en una situación que requería absoluta secrecía y manipulación cuidadosa para sostenerse. Pero habían cometido un error crítico. Me habían subestimado. Asumieron que era demasiado confiada, demasiado enfocada en el trabajo creativo, demasiado dependiente de Daniel para investigar o actuar de manera independiente. Estaban a punto de aprender cuán equivocados estaban. Mientras estaba rodeada de evidencia de su traición,
Un plan comenzó a formarse en mi mente. No solo exponerlos, sino desmantelar estratégicamente la red que habían construido mientras protegía a mí misma y a Sofía. Ellos querían sacarme de mi propia empresa y destruir mi matrimonio. Les daría una guerra para la que no estaban preparados. Pero primero, necesitaba un aliado. Alguien con tanto que perder como yo. Alguien con habilidades que me faltaban. Alguien que pudiera ayudarme a reunir las piezas finales de evidencia que necesitaría. Tomé mi teléfono y marqué el número de Michael Bennett. Era hora de hacer una presentación. El taller de Michael Bennett era exactamente lo que esperaba después de conocerlo en la barbacoa de la empresa. Organizado, meticuloso, lleno del tipo de artesanía que hablaba de una pasión genuina por su trabajo. Mesas de comedor a medio terminar alineaban las paredes, sus superficies suaves como la seda incluso en sus etapas iniciales. El olor a virutas de madera y aceite de acabado llenaba el aire, un contraste marcado con el entorno corporativo estéril donde su esposa estaba destruyendo sistemáticamente mi matrimonio. Me saludó en la puerta, usando un delantal de lona cubierto de serrín, sus manos limpias pero con las manchas permanentes que vienen de años trabajando con madera y aceites. Su sonrisa era genuina, cálida, completamente sin reservas, la expresión de un hombre sin secretos que ocultar. «Señora Morales, pase, por favor. ¿Puedo ofrecerle café? ¿Agua?» «Café sería genial, gracias». Mientras preparaba 2 tazas en una pequeña cocina en la esquina de su taller, lo estudié más cuidadosamente de lo que lo había hecho en la barbacoa. Michael probablemente estaba en sus 30 y pocos años, alto y delgado, con la fuerza silenciosa que viene del trabajo físico. Había algo inherentemente confiable en él, la forma en que se movía con precisión deliberada, la forma en que ofreció hospitalidad de inmediato, la manera en que su espacio de trabajo reflejaba a alguien que se enorgullecía de la calidad y la atención al detalle. Todo en él era lo opuesto a lo que estaba descubriendo sobre su esposa. «Cuénteme sobre este proyecto de muebles», dijo, entregándome una taza humeante. Laura mencionó que tienen algunos clientes corporativos que podrían necesitar trabajos personalizados. La mención casual del nombre de su esposa me golpeó como una pequeña descarga eléctrica. Aquí estábamos, discutiendo negocios, mientras ella probablemente estaba en nuestra oficina en este momento, planeando su próximo encuentro con mi esposo. «Sí, el grupo Thompson», dije, entrando en la historia que había preparado. «Están buscando mejorar su sala de conferencias principal. Quieren algo que refleje sus valores corporativos. Artesanía, atención al detalle, calidad a largo plazo por encima de soluciones rápidas». Los ojos de Michael se iluminaron. «Eso suena justo en mi línea. ¿Qué tipo de cronograma están considerando?» Durante los siguientes 20 minutos, discutimos tipos de madera, posibilidades de diseño y estructuras de precios para una mesa de conferencias que el grupo Thompson aún no sabía que quería. Pero mientras hablábamos, me encontré genuinamente impresionada por el conocimiento y el enfoque de Michael. Hizo preguntas inteligentes sobre las preferencias estéticas de la empresa, sus patrones de reuniones, sus necesidades a largo plazo. Bosquejó diseños preliminares en el reverso de un sobre, sus manos moviéndose con la confianza de alguien que podía visualizar el producto terminado antes de siquiera seleccionar la madera. Este era un hombre que entendía el valor de construir algo para durar. La ironía no se me escapó. Su esposa estaba activamente destruyendo relaciones que habían tomado años en construirse. «Esto es emocionante», dijo Michael, revisando sus bocetos aproximados. «Debo admitir, cuando Laura consiguió el trabajo con su empresa, estaba nervioso por el cambio. Nueva ciudad, nuevas personas, un entorno de mayor presión de lo que ella estaba acostumbrada. Pero realmente ha prosperado allí. Habla de usted y de su esposo todo el tiempo, de lo solidarios que han sido, de cuánto ha aprendido sobre la industria». Mi taza de café se detuvo a medio camino de mis labios. «¿Habla de nosotros?» «Oh, constantemente, especialmente de usted en realidad. Siempre dice lo impresionada que está con su visión creativa, cómo admira la forma en que equilibra ser madre y dirigir un negocio. Dice que es como una mentora para ella». Las palabras se sentían como golpes físicos.
Mientras Laura me elogiaba a su esposo, estaba acostándose con el mío. Mientras le decía a Michael cuánto admiraba mi equilibrio entre vida laboral y personal, estaba trabajando activamente para destruir la vida que había equilibrado tan cuidadosamente. Ella ha mencionado lo amable que ha sido respecto a su adaptación al nuevo puesto, continuó Michael. La forma en que la incluyó en eventos de la empresa, la invitó a su casa para la fiesta de Navidad. Estaba tan nerviosa por encajar, pero usted la hizo sentir como parte de la familia. Parte de la familia. La había hecho parte de nuestra familia, y ella había usado ese acceso para seducir a mi esposo y planear nuestra destrucción. Michael, dije con cuidado, ¿puedo preguntarte algo personal? Por supuesto. ¿Cómo están las cosas entre tú y Laura? Quiero decir, sé que mudarse y comenzar nuevos trabajos puede ser estresante para un matrimonio. Su rostro se suavizó con la expresión que viene del amor genuino. Están bien, realmente bien de hecho. Mejor de lo que han estado en mucho tiempo. La mudanza aquí ha sido exactamente lo que necesitábamos. Un nuevo comienzo, estabilidad financiera, menos estrés que en Atlanta. Hizo una pausa, luciendo casi avergonzado. Debo admitir, estaba preocupado cuando tomó un trabajo trabajando tan de cerca con un hombre casado. Uno escucha historias, ¿sabes? Pero Daniel está claramente dedicado a usted y a Sofía, y Laura nunca ha estado más feliz ni más segura en su trabajo. La inocencia en su voz era devastadora. Este hombre confiaba completamente en su esposa, elogiaba la devoción de mi esposo, y no tenía idea de que todo lo que creía sobre su matrimonio era una mentira. Ella trabaja hasta tarde con bastante frecuencia, dije, probando suavemente. Sí, pero eso es la naturaleza del negocio, ¿verdad? Especialmente cuando estás tratando de probarte en un nuevo puesto. No me importa. Normalmente estoy trabajando hasta tarde en el taller de todos modos, y el pago por horas extras ha sido increíble para nosotros. En realidad, estamos adelantados en los pagos de nuestra hipoteca por primera vez desde que compramos la casa. ¿Pago por horas extras? Tomé nota mental para verificar si Daniel había estado autorizando pagos de horas extras por las noches tardías de Laura, que en realidad se pasaban en habitaciones de hotel. Ella mencionó que Daniel ha sido muy solidario con su desarrollo profesional. Continué, odiándome por el engaño pero necesitando entender cuánto sabía Michael. Oh, absolutamente. Dice que él le está enseñando aspectos del negocio que nunca habría aprendido en ningún otro lugar. Gestión de relaciones con clientes, planificación estratégica, redes de la industria. Incluso ha mencionado que podría recomendarla para un ascenso pronto. Un ascenso. Mientras planeaba sacarme de la empresa, Daniel aparentemente planeaba avanzar a su amante. La naturaleza sistemática de su traición se volvía más clara cada minuto. Eso es maravilloso, logré decir. Ella ciertamente ha mostrado mucha dedicación. Lo ha hecho. ¿Sabes? Cuando nos casamos me preocupaba que no quisiéramos las mismas cosas a largo plazo. Ella es ambiciosa, impulsada, quiere escalar la escalera corporativa. Yo soy más un tipo sencillo. Me gusta trabajar con mis manos, construir cosas que duren, tener una vida tranquila. Pero este trabajo ha sido perfecto para ambos. Ella puede perseguir sus metas profesionales, y la estabilidad financiera significa que puedo ser más selectivo con mis proyectos, enfocarme en la calidad sobre la cantidad. Mientras Michael hablaba de su matrimonio con tanto afecto y confianza evidentes, me di cuenta de que estaba mirando una imagen especular de mí misma hace 3 días. Un cónyuge que creía completamente en la integridad de su pareja, que apoyaba sus ambiciones profesionales, que no tenía razón para sospechar que esas noches tardías en el trabajo eran algo más que dedicación profesional. La diferencia era que la inocencia de Michael era genuina, mientras que la mía había sido una ceguera voluntaria. Mirando hacia atrás, ahora podía ver las señales que había pasado por alto o desestimado. La forma en que Daniel se había vuelto más preocupado por su apariencia últimamente, el nuevo perfume, la mayor atención a su aseo personal, la forma en que había comenzado a ir al gimnasio con más regularidad, alegando que quería mantenerse saludable para su familia. Pero Michael no mostraba tales signos de sospecha.
Su confianza en Laura parecía absoluta, lo que significaba que o ella era mejor en compartimentar que Daniel, o su aventura aún no había llegado a la etapa en la que planeaba dejar su matrimonio. Michael, ¿puedo preguntarte algo más sobre tu experiencia? Quiero decir, Laura mencionó que tienes algo de experiencia con tecnología más allá del trabajo con muebles. Él se rió. Eso es generoso. Soy bastante hábil con las computadoras. Aprendí algo de programación básica para la gestión de inventario y bases de datos de clientes. Nada sofisticado, pero suficiente para mantener mi negocio organizado. ¿Por qué? Perfecto. Bueno, el proyecto de Thomson podría involucrar alguna coordinación con sus requisitos de TI para la configuración de la sala de conferencias, integración audiovisual, ese tipo de cosas. Sería útil saber que puedes manejar el lado técnico además del diseño de muebles. Absolutamente. De hecho, disfruto el aspecto de resolución de problemas de integrar la artesanía tradicional con la tecnología moderna. Mientras nuestra conversación continuaba, me encontré genuinamente apreciando a Michael Bennett. Era honesto, habilidoso, sin pretensiones y claramente dedicado a su esposa. Todo lo que Daniel había sido alguna vez, o que yo había pensado que era, pero más que eso, comenzaba a ver a Michael como la clave de mi estrategia. Tenía habilidades que necesitaba, conocimiento técnico, atención al detalle y, lo más importante, tanto en juego para exponer esta aventura como yo. Cuando él descubriera la verdad sobre las noches tardías de Laura, estaría tan motivado como yo para reunir evidencia y planear una respuesta. La pregunta era cómo revelar esa verdad sin destruirlo en el proceso. Michael, dije mientras nuestra reunión llegaba a su fin, quiero ser completamente honesta contigo sobre algo. Su expresión se volvió seria. ¿Qué quieres decir? Tomé un respiro profundo, sabiendo que las próximas palabras cambiarían nuestras vidas para siempre. Creo que hay algunas cosas sobre la relación laboral de nuestros cónyuges que ambos necesitamos saber. El color se desvaneció del rostro de Michael mientras hablaba esas palabras. Dejó su taza de café con manos temblorosas, las mismas manos que habían estado dibujando diseños de muebles con confianza momentos antes. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó, su voz apenas un susurro. Había ensayado este momento durante el trayecto a su taller, pero ahora, enfrentada a sus ojos confiados y su genuina confusión, las palabras se sentían imposiblemente pesadas. ¿Cómo destruyes el mundo de alguien mientras le pides que te ayude a reconstruir el tuyo? Michael, voy a mostrarte algo, pero necesito que me prometas que me escucharás completamente antes de que reacciones. Él asintió lentamente, aunque podía ver el miedo creciendo en su expresión. Saqué mi teléfono y abrí el hilo de correos que había capturado la noche anterior, los menos explícitos primero, los de la reunión de almuerzo pospuesta, que parecían inocentes sin contexto. Estos son correos entre Daniel y Laura desde el servidor de nuestra empresa, dije suavemente. A primera vista, parecen correspondencia laboral normal. Michael tomó mi teléfono, entrecerrando los ojos en la pantalla pequeña. No entiendo. Estos solo parecen correos de trabajo. Mira las marcas de tiempo, dije, y piensa en lo que Laura te dijo que estaba haciendo en esas fechas. Observé su rostro mientras procesaba la información. Jueves 12 de octubre. Reunión con clientes reprogramada para las 3:00 p.m. El ceño de Michael se frunció mientras aparentemente recordaba algo sobre ese día. Ella dijo que estaba trabajando hasta tarde en una presentación para Thomson ese jueves, dijo lentamente. Llegó a casa alrededor de las 7, exhausta. Revisa el recibo del hotel de ese mismo día. Le mostré el estado de cuenta de la tarjeta de crédito en mi laptop, el cargo del Omni Grove Parking resaltado en amarillo, 279,50 por una suite premium, categorizado como entretenimiento para clientes. Michael miró la pantalla durante un largo momento, su respiración volviéndose superficial. Tal vez fue una reunión legítima con un cliente en el hotel. Michael, dije lo más suavemente que pude.
Las oficinas del grupo Thompson están en el centro. Tienen múltiples salas de conferencias. ¿Por qué Daniel reservaría una suite de hotel para una reunión de negocios? El silencio se extendió entre nosotros mientras las implicaciones se asentaban. Observé a Michael luchar con la misma negación que yo había experimentado la noche anterior, la necesidad desesperada de encontrar una explicación inocente para una evidencia que claramente apuntaba en una sola dirección. «Muéstrame más», dijo finalmente, su voz plana. Le mostré la progresión gradualmente, los correos cada vez más personales, el lenguaje codificado sobre reuniones que coincidían con el horario del taller de Michael, los gastos que no tenían sentido comercial. Con cada pieza de evidencia, observé el rostro de Michael pasar por la incredulidad, la ira, el dolor y, finalmente, una determinación fría que me recordaba a mi propia reacción. «¿Desde cuándo lo sabes?», preguntó cuando le mostré todo lo que sentía que podía manejar en una sola sesión. «Encontré el primer correo hace 2 noches. He estado investigando desde entonces. Y me llamaste porque mereces saber la verdad, y porque creo que podemos ayudarnos mutuamente». Michael se puso de pie abruptamente, caminando hacia el extremo opuesto de su taller. Se quedó de espaldas a mí durante varios minutos, sus hombros rígidos por la tensión. Cuando finalmente se dio la vuelta, su expresión había cambiado por completo. El hombre abierto y confiado que conocí en la barbacoa de la empresa había desaparecido, reemplazado por alguien más duro, más calculador. «¿Qué quieres decir con ayudarnos mutuamente?» «Quiero decir que ambos somos víctimas del mismo engaño, pero también estamos en posición de hacer algo al respecto». «¿Cómo qué?» Había pensado cuidadosamente en esto durante mi viaje. Las habilidades de Michael eran exactamente lo que necesitaba para ejecutar el plan que se formaba en mi mente, pero tenía que presentarlo de una manera que apelara a su sentido de justicia en lugar de venganza. «Primero necesitamos reunir más evidencia. Lo que te he mostrado es solo el comienzo. Si esto llega a un tribunal de divorcio, necesito documentación de todo. La aventura, el mal uso de los fondos de la empresa, la exclusión sistemática de mí de las decisiones comerciales. Y si decides dejar a Laura, tú también necesitarás evidencia». «¿Qué tipo de evidencia?» «Forense digital, registros financieros, documentación de sus patrones y hábitos. Tengo acceso administrativo a los sistemas de nuestra empresa, pero necesito a alguien con habilidades técnicas para ayudarme a preservar la evidencia de una manera que sea válida legalmente». Michael se quedó en silencio por un momento, procesando. «¿Quieres que ayude a espiar a mi propia esposa? Quiero que documentemos la verdad sobre lo que nuestros cónyuges están haciendo juntos». ¿Y luego qué? ¿Confrontarlos? Este era el momento crucial. Necesitaba que Michael entendiera que mi plan era más sofisticado que una simple confrontación. «Michael, ¿puedo preguntarte algo sobre tu filosofía empresarial?» Él pareció confundido por el cambio de tema. «¿Qué quieres decir?» «Cuando construyes muebles, ¿simplemente juntas piezas esperando que aguanten? ¿O planeas cada unión, cada conexión, cada punto de tensión antes de empezar?» «Planeo todo. Mido 2 veces, corto una vez. Una buena artesanía requiere preparación y precisión». «Exactamente. Y así es como necesitamos abordar esta situación. No con una confrontación emocional que les permita girar la historia a su favor, sino con una respuesta cuidadosamente planeada que garantice el mejor resultado posible para ambos». «¿Qué tipo de resultado?» «Para mí, quiero proteger el futuro de mi hija, asegurar mi posición en la empresa que ayudé a construir y garantizar que mi acuerdo de divorcio refleje la traición y la mala conducta financiera de Daniel. Para ti, mereces la opción de intentar salvar tu matrimonio o terminarlo en tus propios términos, con documentación que proteja tus intereses financieros». Michael reanudó su caminata, pero podía ver que ahora estaba pensando estratégicamente en lugar de solo emocionalmente. «Dijiste que Laura podría estar en línea para un ascenso», continué. «Eso sugiere que esta aventura no es solo sobre sexo».
Están planeando algo a largo plazo, tal vez sacarme del negocio por completo, tal vez dejar a sus cónyuges. Necesitamos entender su objetivo final antes de actuar. ¿Cómo hacemos eso? Acercándonos a ellos, volviéndonos tan útiles y confiables que no nos vean como amenazas. Michael dejó de caminar y me miró fijamente. ¿Quieres que finjamos que no sabemos nada? Quiero que les demos suficiente cuerda para que se ahorquen solos, que se sientan cómodos, que se descuiden, que revelen todo el alcance de sus planes antes de que los detengamos. Michael caminó hacia una de sus mesas de trabajo, pasando la mano por la superficie lisa de una mesa de comedor a medio terminar. ¿Sabes cuál es la parte más difícil de hacer muebles?, dijo finalmente. ¿Cuál? La paciencia. Apurar cualquier paso arruina todo el proyecto. Tienes que dejar que la madera se cure correctamente, que las uniones se asienten por completo, que cada etapa termine antes de pasar a la siguiente. Sentí un destello de esperanza. Estaba pensando como un aliado, no solo como una víctima. Entonces, ¿cuál es tu cronograma?, preguntó. Necesito más evidencia antes de hacer cualquier movimiento. Registros financieros, patrones de comunicación, tal vez incluso pruebas de a dónde van realmente durante estas supuestas reuniones de negocios. Cuánto tiempo tome depende en parte de cuánta ayuda tenga. ¿Y crees que debería simplemente actuar normal, seguir construyendo muebles mientras mi esposa destruye nuestro matrimonio? Creo que deberías protegerte, documentar todo y ayudarme a asegurarme de que, cuando esto salga a la luz, estemos en la posición más fuerte posible. Michael se quedó en silencio por un largo tiempo, mirando sus manos. Cuando levantó la vista, su expresión era decidida. ¿Qué necesitas que haga? Durante la siguiente hora, delineamos un plan que era parte investigación, parte actuación. Michael mantendría su rutina normal mientras documentaba en secreto el comportamiento y el horario de Laura. Yo seguiría actuando como la esposa confiada mientras recopilaba evidencia digital y monitoreaba las actividades comerciales de Daniel. Lo más importante, ambos nos volveríamos tan solidarios y útiles con nuestros cónyuges que nunca sospecharían que sabíamos algo. Una cosa más, dije mientras nos preparábamos para despedirnos. Creo que deberíamos reunirnos regularmente, comparar notas, coordinar nuestro enfoque, pero tiene que parecer completamente inocente. ¿Cómo? El proyecto de Thompson. Hagámoslo real. Arreglaré una reunión para que hagas una presentación a ellos sobre los muebles de la sala de conferencias. Eso nos da una razón legítima para mantener contacto continuo. Michael casi sonrió, usando sus mentiras para cubrir nuestra investigación. Exactamente. Mientras me preparaba para dejar su taller, Michael me detuvo con una pregunta que me tomó por sorpresa. Clara, ¿puedo preguntarte algo personal? Por supuesto. ¿Estás esperando que Daniel termine la aventura y salve tu matrimonio? ¿O estás planeando terminarlo tú misma? Consideré la pregunta seriamente. Hace 2 días, habría dicho que quería salvar mi matrimonio a cualquier costo. Pero después de ver la naturaleza sistemática del engaño de Daniel, después de entender cómo había estado socavando nuestra sociedad comercial mientras perseguía su aventura, me di cuenta de que mis sentimientos ya habían cambiado. Creo que estoy planeando ganar, dije finalmente, sea lo que sea que eso signifique. Michael asintió lentamente. Bien, porque no creo que las personas que hacen lo que ellos han hecho merezcan salirse con la suya. Mientras conducía a casa, reflexioné sobre cuánto había cambiado en solo 2 horas. Había pasado de no tener aliados a tener un compañero en mi investigación, alguien con habilidades complementarias, apuestas similares y la misma motivación para hacer justicia. Daniel y Laura pensaban que eran muy astutos, planeando su futuro mientras engañaban a sus cónyuges. No tenían idea de que acababan de cometer su mayor error. Nos habían subestimado a ambos. Las semanas siguientes se convirtieron en una rutina cuidadosamente coreografiada de engaño y descubrimiento. Cada mañana, besaba a Daniel con la misma calidez que había mostrado durante 14 años, mientras catalogaba mentalmente las mentiras que contaba sobre su agenda diaria. Cada noche,
Michael me enviaba actualizaciones sobre el comportamiento de Laura, disfrazadas como comunicaciones sobre el proyecto de muebles de Thompson, que se había vuelto sorprendentemente real. A los 3 días de nuestra reunión en el taller, había arreglado una consulta real entre Michael y el grupo Thompson. Su gerente de instalaciones, Ellen Carter, estaba genuinamente emocionada por mejorar su sala de conferencias, y la presentación de Michael la impresionó lo suficiente como para solicitar una propuesta formal. La ironía no se nos escapó a ninguno de los dos. La aventura de Daniel y Laura había llevado a Michael a conseguir el contrato más grande de su carrera. «Es una cobertura perfecta», me había enviado Michael por mensaje después de su reunión con Thompson. «Laura piensa que solo estoy ocupado con un nuevo proyecto. No tiene idea de que estoy rastreando cada uno de sus movimientos». Los informes de Michael eran metódicos y devastadores. Laura había desarrollado lo que solo podía describirse como una doble vida. En las noches en que decía estar trabajando hasta tarde, Michael descubrió que dejaba la oficina en horarios normales, pero no llegaba a casa hasta después de las 8. Sus explicaciones sobre cenas con clientes y reuniones de proyectos se volvían cada vez más elaboradas y creativas. Lo más condenatorio fue el descubrimiento de Michael de un segundo teléfono. Lo encontró por accidente mientras buscaba el teléfono habitual de Laura para verificar nuestro número de oficina. El dispositivo estaba escondido en su joyero, y cuando lo encendió, encontró un conjunto completamente separado de contactos, mensajes y fotos que contaban la historia de su relación con Daniel. «Ella tiene fotos de ellos juntos», informó Michael durante una de nuestras reuniones de café, que celebrábamos todos los martes en un pequeño café en el centro, bajo el pretexto de discutir el cronograma del proyecto de Thompson. Habitaciones de hotel, restaurantes, incluso algunas tomadas en nuestra oficina después de horas. Está documentando su relación como si fuera algo de lo que estar orgullosa. Las fotos que Michael describió me revolvían el estómago, pero también proporcionaban evidencia crucial de la progresión de la aventura y el uso de Daniel de las instalaciones de la empresa para actividades personales. Más importante aún, mostraban que tanto Daniel como Laura trataban su relación como algo permanente y significativo, no solo una aventura pasajera. Mientras tanto, mi propia investigación se había expandido más allá de correos y estados de cuenta de tarjetas de crédito. Había comenzado lo que en privado llamé vigilancia de actuación, volviéndome tan atenta y solidaria que Daniel se sentía cómodo siendo cada vez más descuidado con su engaño. «Pareces muy energizada últimamente», le dije una mañana de jueves mientras se preparaba para otra reunión con clientes, que sabía que era en realidad un encuentro en un hotel. «El negocio está realmente prosperando bajo tu liderazgo». «Gracias, cariño», dijo. «Creo que finalmente estoy encontrando mi ritmo con el lado estratégico de las cosas. Hay algunas grandes oportunidades en el horizonte que podrían realmente expandir nuestra presencia en el mercado». «¿Grandes oportunidades?». Me pregunté si se refería a perspectivas comerciales o a sus planes con Laura. «Eso es emocionante. ¿Algo que deba saber para ayudar con la planificación creativa?» «Aún no, todavía en discusiones preliminares, pero estoy seguro de la dirección en la que vamos». «La dirección en la que vamos». Su elección de palabras se sentía deliberadamente ambigua, diseñada para sonar como charla de negocios mientras en realidad se refería a sus planes personales. También había comenzado a asistir a más eventos sociales de la empresa, insertándome en situaciones donde podía observar las interacciones de Daniel y Laura de primera mano. En nuestro almuerzo mensual de equipo, los observé mantener una distancia profesional perfecta mientras sus ojos comunicaban algo completamente diferente. Laura reía con un poco más de entusiasmo del necesario ante los chistes de Daniel. Daniel encontraba excusas para pasar por su escritorio con más frecuencia de lo necesario, pero los momentos más reveladores llegaban cuando pensaban que nadie los observaba. Empecé a llegar a la oficina más temprano y quedarme más tarde, creando oportunidades para observar su comportamiento cuando creían que tenían privacidad. Presencié miradas prolongadas, toques breves al pasar documentos y conversaciones susurradas que se detenían abruptamente cuando alguien se acercaba. La naturaleza sistemática de su engaño era casi impresionante en su minuciosidad. Habían desarrollado señales, códigos y rutinas que les permitían coordinar su aventura mientras mantenían fachadas profesionales.
Una taza de café particular colocada en el escritorio de Laura significaba que sus planes estaban confirmados. Daniel, ajustándose la corbata de una manera específica, indicaba que estaba listo para salir a sus reuniones. Incluso sus comunicaciones por correo habían evolucionado más allá de los intercambios románticos obvios que inicialmente había descubierto. Reunión trasladada a la sala de conferencias B significaba que la habitación del hotel estaba reservada. Requisitos del cliente actualizados significaba que los planes habían cambiado. Cronograma del proyecto confirmado significaba que Michael estaría trabajando hasta tarde y Laura tendría libertad para quedarse fuera más tiempo. Michael y yo comparábamos notas obsesivamente, construyendo una imagen completa de su aventura que iba mucho más allá de la simple infidelidad. Descubrimos que habían estado planeando durante meses, investigando abogados de divorcio, buscando bienes raíces en otras ciudades, incluso explorando oportunidades comerciales que les permitirían trabajar juntos profesionalmente. Ella ha estado investigando firmas de marketing en Denver, informó Michael durante una de nuestras reuniones de los martes. Marcadores de ofertas de empleo, sitios web de alquiler de apartamentos guardados. Creo que están planeando mudarse juntos. Denver, una ciudad donde ni Daniel ni yo teníamos conexiones comerciales, donde podrían empezar de nuevo sin las complicaciones de nuestras vidas actuales. Eso explica el cronograma, dije. Daniel ha estado presionándome para que asuma más del trabajo creativo pesado mientras él maneja el desarrollo estratégico. Está tratando de demostrar que la empresa puede funcionar sin mí antes de que se vaya. ¿Cuánto tiempo crees que tenemos antes de que hagan su movimiento? Basado en sus patrones de correo, creo que están planeando algo para después de las fiestas. Daniel mencionó querer reevaluar la estructura de nuestro negocio en el año nuevo. Probablemente ahí es cuando intentará sacarme o forzar una venta. Y Laura ha estado hablando de querer explorar nuevas oportunidades en la primavera, añadió Michael. Me preguntó la semana pasada cómo me sentiría si nos mudáramos por su carrera. El alcance de su planificación era impresionante. No solo estaban teniendo una aventura, estaban orquestando la reestructuración completa de la vida de 4 personas para acomodar su relación. Daniel se posicionaría como el único propietario de nuestro negocio, mientras me relegaba a un rol subordinado o compraba mis acciones a un precio subvaluado. Laura renunciaría y lo seguiría a Denver, dejando a Michael atrás con una hipoteca que no podría pagar con un solo ingreso. Pero nuestra vigilancia también había revelado algo más. Se estaban volviendo descuidados. El éxito los había hecho demasiado confiados, y la confianza los estaba haciendo descuidados. 3 semanas después de nuestra investigación, Daniel cometió su primer error grave. Usó su tarjeta de crédito personal para un cargo de hotel, olvidando que tenía acceso a los estados de cuenta de nuestra cuenta conjunta. Omni Grove Park Inn, habitación 312, durante 3 horas un miércoles por la tarde, cuando me había dicho que estaba en un evento de networking de la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio se reúne el tercer jueves de cada mes, no los miércoles, y sus eventos siempre son en el Hilton del centro, no en el Omni. Se está volviendo descuidado, le dije a Michael durante nuestra próxima reunión de café. Las mentiras se están volviendo más difíciles de mantener en orden. Laura también, dijo. Me dijo que estaba trabajando hasta tarde anoche, pero su auto no estaba en el estacionamiento de la oficina cuando pasé a las 9:00. ¿Dónde estaba? El auto de Daniel no estaba en su entrada. Sofía estaba en la práctica de fútbol hasta las 8:30. Creo que se encontraron en tu casa. La violación de esa revelación fue casi demasiado para procesar. Habían llevado su aventura a mi hogar, al espacio donde mi hija jugaba, dormía y se sentía segura. El dormitorio de invitados donde Daniel decía trabajar cuando necesitaba tranquilidad, aparentemente se estaba usando para propósitos que no podía soportar imaginar. Michael, creo que es hora de pasar a la siguiente fase. ¿Qué tienes en mente? Había estado pensando en este momento durante semanas, planeando la transición de la vigilancia pasiva a la intervención activa, pero necesitaba las habilidades técnicas de Michael para ejecutar lo que tenía en mente. Quiero darles una oportunidad para que revelen su objetivo final. Algo que se sienta como un desarrollo natural, pero que los obligue a mostrar su mano. ¿Cómo?
creando una situación en la que tengan que elegir entre su engaño actual y sus planes futuros. Algo que los haga pensar que necesitan acelerar su cronograma. Expliqué mi idea. Una crisis empresarial falsa que requeriría decisiones estratégicas inmediatas sobre el futuro de la empresa. Si Daniel pensaba que nuestro negocio estaba en serios problemas, podría revelar sus verdaderas intenciones sobre nuestra sociedad. Si Laura pensaba que su trabajo estaba en riesgo, podría exponer sus planes de respaldo con Daniel. Pero ¿cómo creamos una crisis empresarial convincente? Ahí es donde entran tus habilidades técnicas. Necesito a alguien que pueda ayudarme a manipular la información que están viendo sin dañar realmente nuestras operaciones comerciales. Michael se recostó en su silla, considerando. ¿Quieres alimentarles información falsa sobre el estado financiero de la empresa? Exactamente. Hacerles pensar que enfrentamos una pérdida importante de clientes o una escasez financiera. Ver cómo reaccionan cuando creen que su situación cómoda está amenazada. Eso es sofisticado y arriesgado. Si nos descubren manipulando la información de la empresa, entonces necesitamos asegurarnos de que no nos descubran. ¿Puedes hacerlo? Michael se quedó en silencio por un largo momento, sopesando los riesgos y las posibilidades. Finalmente asintió. Sí, pero tenemos que ser muy cuidadosos sobre cómo lo implementamos. Un error, y lo perdemos todo. Entonces no cometeremos ningún error. Mientras salíamos del café ese día, sentí que la investigación cambiaba a una nueva fase. Ya no solo estábamos recopilando evidencia, estábamos moldeando activamente los eventos para forzar a Daniel y Laura a revelar sus verdaderas intenciones. Pensaban que controlaban la situación, manejando cuidadosamente su aventura mientras planeaban su futuro juntos. No tenían idea de que sus cónyuges traicionados ahora controlaban el juego. La oportunidad para probar a Daniel y Laura llegó antes de lo esperado, y de una fuente completamente inesperada. El grupo Thomson, el cliente cuya mesa de conferencias se había convertido en nuestra historia de cobertura, estaba considerando genuinamente expandir su contrato con nosotros. Ellen Carter llamó un viernes por la tarde con una propuesta que era tanto emocionante como perfectamente sincronizada para nuestros propósitos. Clara, he estado pensando en nuestra conversación sobre un rediseño integral del lugar de trabajo, dijo. ¿Qué tal si Thomson Group contratara a Rivera Incógnitas para manejar no solo los muebles de la sala de conferencias, sino una renovación completa de la marca, materiales de marketing, estética de la oficina, comunicaciones internas, el paquete completo? Era el tipo de contrato que podría duplicar nuestros ingresos anuales, el tipo de oportunidad que Daniel y yo normalmente celebraríamos juntos, planeando cómo asignar recursos y expandir nuestro equipo para manejar la carga de trabajo incrementada. En cambio, lo vi como el catalizador perfecto para la prueba que Michael y yo habíamos estado planeando. Eso suena increíble, Ellen, dije. ¿Puedes darme una idea de los parámetros de cronograma y presupuesto que están considerando? Estamos pensando en una implementación de 6 meses a partir de enero, con un presupuesto de alrededor de $900,000. Pero, Clara, hay una complicación. Mi pulso se aceleró. ¿Qué tipo de complicación? Nuestra junta tiene algunas preocupaciones sobre la capacidad de tu empresa para manejar un proyecto de este alcance. Hemos estado investigando su carga actual de clientes y estabilidad financiera, y hay preguntas sobre si Rivera & Co. tiene la infraestructura para soportar nuestra expansión, sin comprometer la calidad para sus clientes existentes. Perfecto. Las preocupaciones legítimas del grupo Thomson sobre nuestra capacidad podían presentarse como cuestionamientos mucho más serios sobre nuestra estabilidad financiera con una presentación cuidadosa. Podría hacer que sus preguntas de diligencia debida parecieran amenazas comerciales mucho más graves de lo que realmente eran. Aprecio tu transparencia, Ellen, dije. Esas son preocupaciones válidas que merecen una consideración exhaustiva. ¿Puedes darme una semana para preparar una respuesta integral que aborde las preguntas de tu junta? Absolutamente. Y Clara, quiero que esto funcione. Tú y Michael nos han impresionado enormemente. Esperamos que puedas demostrar que asociarte con Thomson sería la elección correcta para todos los involucrados. Después de terminar la llamada, contacté inmediatamente a Michael. Tenemos nuestro catalizador. ¿Puedes reunirte esta tarde?
2 horas después, estábamos sentados en el taller de Michael, rodeados de sus proyectos de muebles, mientras planeábamos lo que equivalía a una operación psicológica elaborada contra nuestros propios cónyuges. Las preocupaciones de Thompson son legítimas pero manejables, expliqué. Sin embargo, si las presento a Daniel de la manera correcta, las verá como una crisis que amenaza la estabilidad de nuestro negocio. Y si nuestro negocio está en problemas, terminó Michael, tendrá que decidir si luchar por él o usar la crisis como excusa para abandonar el barco con Laura. Exactamente, pero Christine, necesitamos ser muy cuidadosos sobre cómo organizamos esto. La información tiene que parecer auténtica. El cronograma debe crear una presión genuina. Y necesitamos monitorear sus comunicaciones sin que se den cuenta de que los estamos observando. Michael había estado pensando con anticipación. Durante la semana pasada, había usado su acceso legítimo a los dispositivos de Laura para instalar un software de monitoreo que rastrearía sus búsquedas en Internet, llamadas telefónicas y mensajes de texto. Nada que violara ninguna ley, pero todo lo necesario para entender cómo estaba respondiendo a la nueva información. También he estado documentando su horario con mayor precisión, dijo. Cada reunión con Daniel, cada ausencia sin explicación, cada mentira sobre trabajar hasta tarde. Tenemos 3 semanas de datos que muestran un patrón claro de engaño. Bien, porque cuando presente la situación de Thompson a Daniel, necesitamos rastrear exactamente cómo y cuándo esa información se pasa a Laura y qué hacen ambos con ella. Esa noche, orquesté cuidadosamente la conversación que pondría en marcha nuestra prueba. Daniel llegó a casa más tarde de lo habitual, afirmando que había estado estrategizando sobre proyecciones del 4º trimestre con Laura. La ironía de que usara la planificación de negocios como cobertura para su aventura hacía que lo que estaba a punto de hacer se sintiera como justicia poética. ¿Cómo fue la planificación?, pregunté mientras se servía un whisky. Productiva, dijo. Estamos en buena forma para las revisiones de fin de año con los clientes. Se acomodó en su silla favorita, la imagen de un propietario de negocio exitoso, relajándose después de un día productivo. ¿Cómo fue tu tarde? En realidad necesito hablar contigo de algo serio. El grupo Thompson llamó con lo que podría ser la mejor o la peor noticia que hemos tenido este año. La atención de Daniel se agudizó de inmediato. ¿Qué quieres decir? Expliqué la propuesta de expansión de Thompson, pero enfaticé sus preocupaciones sobre nuestra capacidad y estabilidad financiera. Presenté sus preguntas legítimas de diligencia debida como amenazas existenciales para la reputación de nuestro negocio. Daniel, si la Junta de Thompson tiene preocupaciones sobre nuestra posición financiera, otros clientes podrían empezar a hacer preguntas similares. Ellen mencionó que han estado investigando nuestra carga de clientes e infraestructura. Si concluyen que estamos sobreextendidos, podría desencadenar una cascada de revisiones de clientes. Observé cuidadosamente el rostro de Daniel mientras procesaba esta información. Su entusiasmo inicial por los ingresos potenciales cambió rápidamente a preocupación por los riesgos que estaba describiendo. ¿Cuáles son exactamente sus preocupaciones?, preguntó. Capacidad, reservas financieras, profundidad del equipo. El tipo de preguntas que sugieren que están preguntándose si somos un socio estable a largo plazo o una firma pequeña que ha crecido demasiado rápido para mantener la calidad. Eso es ridículo. Nuestras finanzas son sólidas. ¿Lo son? Hemos estado reinvirtiendo todo en el crecimiento. Nuestras reservas de efectivo son más bajas que nunca. Si Thompson se retira y se lleva a otros clientes con ellos, dejé que la implicación quedara en el aire. Daniel permaneció en silencio durante varios minutos, y podía verlo calculando escenarios, considerando implicaciones. ¿Cuál es nuestro cronograma para responder a sus preocupaciones? 1 semana. Ellen quiere una presentación integral que aborde cada pregunta que su junta ha planteado. 1 semana no es mucho tiempo para preparar algo que podría determinar el futuro de nuestra empresa. No lo es. Y Daniel, creo que necesitamos considerar algunos escenarios difíciles. Si Thompson decide que no somos lo suficientemente estables para una asociación importante, podría ser hora de pensar en nuestra estrategia de salida.
¿Estrategia de salida? Vender el negocio mientras aún tenemos influencia. Encontrar un comprador que pueda proporcionar la estabilidad y los recursos que clientes como Thompson están buscando. Observé cuidadosamente la reacción de Daniel. La idea de vender el negocio debería haberlo alarmado si estaba genuinamente comprometido con nuestra sociedad. En cambio, vi algo que parecía casi alivio cruzar por su rostro. Eso en realidad no es una mala idea, dijo lentamente. Hemos construido algo valioso aquí. Tal vez es hora de capitalizar ese valor en lugar de arriesgar todo en un crecimiento continuo. Su disposición a considerar vender el negocio que construimos juntos me dijo todo lo que necesitaba saber sobre sus intenciones a largo plazo. Daniel no estaba luchando por nuestra empresa. Estaba buscando una salida que le diera recursos financieros para empezar de nuevo en otro lugar. Creo que debería discutir esto con Laura, continuó. Obtener su perspectiva sobre cómo podría reaccionar el personal ante diferentes escenarios. Perfecto. Iba a compartir información confidencial sobre nuestra crisis empresarial con su amante, exactamente como había predicho. Buena idea. Pero, Daniel, esto tiene que permanecer completamente confidencial hasta que entendamos todas nuestras opciones. Si se corre la voz de que estamos considerando una venta. Por supuesto, Laura entiende la discreción. Durante los siguientes 3 días, Michael y yo monitoreamos cómo Daniel y Laura respondían a la supuesta crisis. Sus comunicaciones revelaron mucho más de lo que cualquiera de ellos pretendía. En 24 horas desde mi conversación con Daniel, Laura estaba investigando métodos de valoración empresarial, buscando información sobre adquisiciones de empresas e investigando la situación financiera personal de Daniel. Sus búsquedas en Internet incluían cómo valorar pequeñas firmas de marketing, procedimientos de compra de socios comerciales y mudarse después de la venta de un negocio. Lo más revelador fueron sus comunicaciones con Daniel. El software de monitoreo que Michael había instalado reveló mensajes de texto que mostraban que estaban tratando la crisis de Thompson como una oportunidad en lugar de una amenaza. Esto podría ser el momento perfecto, había enviado Laura a Daniel por mensaje. Si C acepta vender, obtienes capital para un nuevo comienzo. Exactamente lo que estaba pensando, respondió Daniel. Las firmas de Denver siempre están buscando talento con experiencia. El informe de Michael fue devastador en su claridad. No están tratando de salvar tu negocio, Clara. Están calculando cómo usar esta crisis para acelerar sus propios planes. Pero la evidencia más dañina vino de las llamadas telefónicas personales de Laura, que Michael pudo monitorear a través de la instalación del software. Había contactado a un abogado en Denver, preguntando sobre procedimientos de disolución de asociaciones comerciales. Había investigado alquileres de apartamentos en el centro de Denver. Incluso había contactado a firmas de marketing en Denver para preguntar sobre oportunidades de asociación para un ejecutivo experimentado con una base de clientes establecida. No solo planeaban abandonar sus matrimonios, planeaban robar nuestras relaciones comerciales y mudarse juntos. Tenemos todo lo que necesitamos, le dije a Michael durante nuestra reunión de café del martes. Han revelado su plan completo. ¿Cuál es el siguiente paso? Ahora tendemos nuestra propia trampa, pero no de la manera que ellos esperan. La situación de Thompson había cumplido perfectamente su propósito. Daniel y Laura habían revelado sus verdaderas intenciones cuando pensaron que enfrentaban una crisis. En lugar de luchar por nuestro negocio, planeaban beneficiarse de su disolución. Pero habían cometido un cálculo erróneo crucial. Asumieron que yo entraría en pánico por las preocupaciones de Thompson y aceptaría vender el negocio rápidamente. No tenían idea de que las preocupaciones de Thompson eran problemas manejables que cualquier negocio exitoso podía abordar. Y definitivamente no tenían idea de que sus cónyuges traicionados habían estado orquestando toda la situación para exponer sus planes. La prueba real estaba a punto de comenzar. La siguiente fase de nuestro plan requería precisión, sincronización y ejecución impecable. Michael y yo teníamos 48 horas para tender la trampa final antes de que Daniel y Laura esperaran mi respuesta al grupo Thompson. Creían que me estaban dirigiendo hacia una venta del negocio
que beneficiaría sus planes de escape. Pero estaba a punto de convertir su manipulación en su contra de maneras que no podían anticipar. El miércoles por la mañana, convoqué una reunión de gestión de emergencia para el viernes por la tarde. La agenda era simple: estrategia de respuesta al grupo Thompson y planificación del futuro del negocio. Invité a Daniel, Laura, nuestro director financiero, Carlos Mendoza y nuestra gerente de proyectos principal, Ana Torres. Para Daniel y Laura, esto parecería el momento en que anunciaría nuestra decisión de vender. Para nuestros otros empleados, parecería una planificación estratégica rutinaria. Pero la verdadera reunión ocurriría el jueves por la noche, cuando presentaría algo completamente diferente a nuestros contactos de Thompson. «Necesito que estés en esa reunión del viernes», le dije a Michael durante nuestra llamada del miércoles por la noche. «Thompson está trayendo a su equipo de instalaciones para revisar tu propuesta de muebles para la sala de conferencias, pero quiero que estés allí para toda la discusión del negocio también». «¿Por qué?» «Porque quiero testigos de lo que hacen Daniel y Laura cuando se den cuenta de que han sido superados». El jueves por la noche, me reuní con Ellen Carter y el equipo ejecutivo del grupo Thompson en sus oficinas. En lugar de la presentación de crisis que Daniel esperaba que estuviera preparando, entregué un análisis de capacidad integral que abordaba cada preocupación que su junta había planteado. «Como pueden ver», expliqué, presentando proyecciones financieras detalladas, Rivera & Co. tiene la infraestructura para manejar su proyecto de expansión mientras mantiene la calidad para nuestros clientes existentes. Nuestras proyecciones de flujo de efectivo muestran que podemos contratar a 2 empleados adicionales a tiempo completo y actualizar nuestros sistemas de gestión de proyectos dentro de los 30 días posteriores a la firma del contrato. Ellen revisó los materiales con evidente alivio. «Clara, esto es exactamente lo que nuestra junta necesitaba ver. La planificación financiera es exhaustiva, el análisis de capacidad es realista y el cronograma es agresivo pero alcanzable. También estamos preparados para ofrecer garantías de desempeño que protejan los intereses de Thompson durante todo el proceso de implementación». Continué. «Si no cumplimos con los plazos o estándares de calidad de los entregables, tienen recursos contractuales que incluyen sanciones financieras y opciones de terminación del proyecto». Para el final de la reunión, el grupo Thompson no solo había aprobado nuestro contrato ampliado, sino que había aumentado el presupuesto a $1,050,000 para incluir servicios adicionales que originalmente no habían considerado. En lugar de la crisis empresarial que Daniel y Laura estaban preparados para explotar, había asegurado el contrato más grande en la historia de nuestra empresa. «¿Cuándo podemos hacer el anuncio?», preguntó Ellen mientras concluíamos nuestra reunión. «El viernes por la tarde. Estoy presentando la expansión de Thompson a nuestro equipo de gestión completo. Con su permiso, me gustaría anunciar la aprobación del contrato como una sorpresa». «Perfecto. Y, Clara, esta presentación abordó completamente las preocupaciones de nuestra junta. Estamos emocionados por esta asociación». El viernes por la mañana, apenas podía contener mi anticipación mientras veía a Daniel y Laura prepararse para lo que creían que sería una reunión de disolución del negocio. Daniel dedicó tiempo extra a su apariencia, claramente esperando que este fuera un día significativo en su vida profesional. Laura organizó materiales de presentación que sospechaba estaban diseñados para respaldar el caso para vender la empresa. «Gran día hoy», dijo Daniel mientras tomábamos café, su tono cuidadosamente neutral, pero sus ojos brillando con expectativa. «Muy grande», estuve de acuerdo. «Creo que esta situación con Thompson se resolverá de maneras que sorprenderán a todos». A las 2:00, nuestro equipo de gestión se reunió en la sala de conferencias principal. Michael llegó puntualmente, llevando materiales de presentación para su propuesta de muebles, pero también equipado con el dispositivo de grabación que acordamos que usaría para documentar todo lo que ocurriera a continuación. Daniel se sentó en su posición habitual a la cabeza de la mesa, con Laura a su lado tomando notas. Carlos y Ana parecían expectantes pero relajados, asumiendo que esto era una planificación empresarial rutinaria. Michael se posicionó donde podía observar las reacciones de todos, mientras parecía concentrarse en sus propios materiales. «Gracias a todos por reunirse con tan poca antelación», comencé, de pie al frente de la sala en lugar de tomar mi asiento habitual. «Estamos aquí para discutir la situación del grupo Thompson
y algunas decisiones importantes sobre el futuro de nuestra empresa. Pude ver a Daniel y Laura intercambiar una mirada rápida. Este era el momento que habían estado anticipando durante una semana. Como saben, el grupo Thomson ha estado evaluando si expandir su contrato con nosotros. Su junta tenía preocupaciones sobre nuestra capacidad y estabilidad financiera que requerían un análisis y una respuesta exhaustivos. Daniel se inclinó ligeramente hacia adelante, listo para respaldar cualquier narrativa que estuviera a punto de presentar sobre nuestro negocio enfrentando una crisis. Me complace anunciar que, a partir de ayer por la noche, el grupo Thomson ha aprobado el contrato más grande en la historia de nuestra empresa, un contrato de $150,000 para una renovación completa de la marca, incluyendo materiales de marketing, estética de la oficina y comunicaciones internas. Este acuerdo no solo asegura nuestra estabilidad financiera, sino que posiciona a Rivera & Co. como líder en la región para proyectos de marketing integrales. La sala quedó en silencio. La expresión de Daniel pasó de la expectativa a la confusión, sus ojos buscando los de Laura por una fracción de segundo antes de volver a mí. Laura, siempre la profesional, mantuvo su rostro neutral, pero sus manos se detuvieron sobre su cuaderno, el bolígrafo suspendido en el aire. Carlos y Ana, ajenos a la tormenta que se avecinaba, estallaron en sonrisas y aplausos espontáneos. «Eso es increíble, Clara», exclamó Ana. «¿Cómo lograste cerrar esto tan rápido?» «Con una planificación cuidadosa y un poco de creatividad», respondí, manteniendo mi tono ligero pero con los ojos fijos en Daniel. Anoche presenté un análisis de capacidad exhaustivo al grupo Thomson, abordando cada una de sus preocupaciones. Estaban particularmente impresionados con nuestra propuesta de integrar muebles a medida, cortesía de Michael Bennett, quien está aquí hoy para discutir su papel en el proyecto. Michael asintió desde su asiento, su expresión profesional pero sus ojos vigilantes, observando cada movimiento de Daniel y Laura. Había traído un portafolio de diseños preliminares, que ahora colocó sobre la mesa, un recordatorio tangible de la cobertura que habíamos usado para justificar nuestras reuniones. «Clara, esto es inesperado», dijo Daniel finalmente, su voz tensa. «Pensé que estabas considerando opciones más conservadoras, dado el riesgo». «¿Riesgo?», pregunté, inclinando la cabeza con fingida curiosidad. «Oh, ¿te refieres a las preocupaciones de la Junta de Thomson sobre nuestra estabilidad financiera?» «Sí, eran serias, pero manejables». Me aseguré de que nuestra respuesta fuera hermética. No quería que nadie pensara que Rivera & Co. estaba en una posición vulnerable, ¿verdad? La mandíbula de Daniel se tensó, y vi a Laura mover ligeramente su silla, como si quisiera desaparecer. Sabían que algo estaba mal, pero aún no podían precisar qué. Ese era exactamente el punto: mantenerlos desbalanceados, obligarlos a reaccionar en tiempo real mientras exponía su plan frente a testigos. De hecho, continué, proyectando diapositivas en la pantalla detrás de mí, nuestra estabilidad financiera es más fuerte que nunca. Pero me di cuenta de que había algunas discrepancias en nuestros registros que debían abordarse antes de que pudiéramos avanzar con confianza con Thomson. Deslicé una carpeta manila a través de la mesa hacia Carlos, nuestro director financiero. «Carlos, he preparado un informe que detalla algunos gastos inusuales que han surgido en los últimos 9 meses. Gastos que no se alinean del todo con nuestras categorías de entretenimiento para clientes o necesidades operativas». Carlos abrió la carpeta, su ceño frunciéndose mientras hojeaba las páginas. «Cargos de hotel, Omni Grove Parking, cada jueves. Esto suma casi $5,000. «Correcto», dije. «Y hay más. Cenas para 2 en restaurantes de lujo, tratamientos de spa, estancias de fin de semana en Gatlinburg. Todo facturado a la empresa bajo el pretexto de reuniones con clientes. Pensé que sería útil revisar estos antes de que firmemos un contrato tan grande, para asegurarnos de que nuestras finanzas estén completamente transparentes». La cara de Daniel palideció. Laura dejó caer su bolígrafo, el sonido resonando en la sala silenciosa. Ana miró entre ellos, claramente confundida, mientras Carlos continuaba hojeando los documentos.
su expresión volviéndose más seria con cada página. «Clara», dijo Daniel, su voz forzadamente calma. «Seguramente hay una explicación para esto. Tal vez un error de categorización. Laura y yo podemos investigar estos gastos y aclarar cualquier confusión». «Oh, no hace falta», dije sonriendo. «Ya he investigado. De hecho, Michael me ha ayudado a recopilar información adicional para asegurarnos de que entendemos exactamente a qué se destinaron estos gastos». Michael abrió su portafolio, sacando una segunda carpeta que contenía capturas de pantalla de correos electrónicos, mensajes de texto y fotos del segundo teléfono de Laura. Las pasó a Carlos, quien las revisó con creciente incredulidad. «Estos son correos electrónicos de nuestro servidor de la empresa», expliqué. «Y mensajes de un dispositivo separado que documenta reuniones que coinciden con los cargos del hotel. Parece que ciertos empleados han estado usando los recursos de la empresa para actividades personales que no son exactamente consistentes con nuestros valores de autenticidad y confianza». La sala estaba ahora completamente silenciosa. El peso de la evidencia era innegable. Ana, que había estado siguiendo la conversación con creciente incomodidad, finalmente habló. «Clara, ¿estás diciendo que alguien ha estado malversando fondos de la empresa?» «No solo malversando», dije, mi voz firme pero controlada. «También parece que hubo un esfuerzo deliberado para excluirme de decisiones comerciales clave, reposicionando a ciertos clientes para que vieran a Daniel como su contacto principal, todo mientras se planeaba una posible venta de la empresa sin mi conocimiento». Daniel se puso de pie, su silla raspando contra el suelo. «Clara, esto es absurdo. No puedes acusarme de esto sin pruebas concretas. Las pruebas están justo frente a ti», dije, señalando las carpetas. «Y hay más. Michael, ¿te gustaría compartir lo que encontraste sobre los planes de ciertos empleados para reubicarse después de una posible venta del negocio?» Michael se aclaró la garganta, su voz firme a pesar de la tensión en sus ojos. «Descubrí evidencia de que Laura ha estado investigando oportunidades de trabajo en Denver, junto con búsquedas de bienes raíces y consultas con abogados sobre disolución de asociaciones comerciales. Parece que ella y Daniel estaban planeando un nuevo comienzo, financiado en parte por los recursos de la empresa y una posible venta de Rivera & Co. Laura finalmente rompió su silencio, su voz temblando de pánico. «Esto es un malentendido. No he hecho nada más que trabajar duro para esta empresa. Clara, tú me contrataste. ¿Sabes cuánto me he dedicado?» «Lo sé», dije, mi tono ahora frío. «Y es por eso que me dolió tanto descubrir que has estado usando tu posición para llevar a cabo una aventura con mi esposo, financiada por nuestra empresa, mientras planeabas socavar mi papel en el negocio que construí». El jadeo de Ana fue audible. Carlos cerró las carpetas, su rostro una máscara de decepción. Daniel intentó hablar de nuevo, pero lo corté. «No, Daniel. No más excusas, no más mentiras. He documentado todo. Los correos, los gastos, las comunicaciones, las fotos. Todo está aquí, y está siendo entregado a nuestro abogado corporativo mientras hablamos. También he informado a nuestro consejo asesor sobre la mala conducta financiera, y están revisando opciones para proteger los intereses de la empresa». Laura se puso de pie, sus ojos llenos de lágrimas. «Clara, por favor. No era mi intención que esto sucediera, solo pasó». «Las aventuras no pasan durante 9 meses, Laura», dije. «No planeas reubicaciones, no investigas abogados de divorcio, no usas los recursos de la empresa para financiar escapadas románticas porque algo pasa. Esto fue deliberado, y ambos lo saben». Michael habló, su voz baja pero cortante. «Laura, también sé lo del segundo teléfono, las fotos, los mensajes, los planes para Denver. No solo traicionaste a Clara, me traicionaste a mí». El rostro de Laura se derrumbó, y por un momento pensé que podría desmayarse. Daniel, sin embargo, intentó una última táctica. «Clara, podemos resolver esto en privado. No necesitamos airear esto frente al equipo». «Demasiado tarde para eso», dije. «Perdiste el derecho a la privacidad cuando usaste nuestro negocio como tu patio de juegos personal.
Carlos, Ana, lamento que tengan que presenciar esto, pero necesitaba que entendieran la gravedad de la situación. Rivera & Co. es más grande que cualquier individuo, y protegeré su futuro, sin importar quién intente sabotearlo. Carlos asintió lentamente. Clara, tienes mi apoyo total. Necesitamos iniciar una auditoría financiera completa y revisar nuestra estructura de gestión para evitar que esto vuelva a suceder. Estoy de acuerdo, dijo Ana. Y Clara, gracias por ser transparente. Esto no puede haber sido fácil. Miré a Daniel y Laura, que ahora estaban visiblemente derrotados. Laura, tu renuncia es efectiva de inmediato. Daniel, estás suspendido con paga hasta que nuestro consejo determine los próximos pasos. Les sugiero a ambos que contacten a sus abogados, porque Michael y yo ya lo hemos hecho. La reunión terminó con Daniel y Laura saliendo de la sala en silencio, sus fachadas profesionales destrozadas. Miquel me miró, su expresión una mezcla de alivio y tristeza. Habíamos ganado, pero la victoria sabía a cenizas. En las semanas que siguieron, Rivera & Co. se sometió a una transformación. Con el apoyo de Carlos y Ana, iniciamos una auditoría financiera completa que identificó $7,200 en gastos malversados, todos vinculados a Daniel y Laura. El consejo asesor recomendó la disolución de mi sociedad con Daniel, y con la evidencia que Michael y yo proporcionamos, negocié un acuerdo que me otorgó el control total de la empresa, a cambio de un pago que reflejaba el valor de mercado de su participación, menos los daños causados por su mala conducta financiera. Daniel intentó pelear el acuerdo, pero su posición era débil. Los correos electrónicos, los registros financieros y las fotos del segundo teléfono de Laura eran evidencia irrefutable, y sus clientes clave, al enterarse de su comportamiento, insistieron en trabajar exclusivamente conmigo. En 6 semanas, Daniel se mudó de Asheville, aparentemente a Denver, aunque no con Laura. Su relación, construida sobre mentiras y ambición, se desmoronó bajo el peso de su exposición. Laura y Michael se separaron poco después de la reunión. Michael usó la evidencia que recopilamos para negociar un acuerdo de divorcio que protegió sus intereses financieros, permitiéndole mantener su casa y su taller. El contrato de muebles con el grupo Thompson se convirtió en un punto de inflexión para su negocio y ahora está trabajando en varios proyectos de alto perfil en la región. En cuanto a mí, contraté a una nueva gerente de proyectos para reemplazar a Laura y reestructuré nuestra empresa para enfatizar la transparencia y la rendición de cuentas. Sofía, mi hija, tomó la noticia del divorcio mejor de lo que esperaba, gracias en parte a las sesiones de terapia familiar que comenzamos inmediatamente después. Le expliqué la situación en términos apropiados para su edad, enfocándome en nuestro compromiso de mantener un hogar lleno de amor y honestidad. Michael y yo seguimos siendo amigos, unidos por la experiencia compartida de la traición y la fuerza que encontramos para superarla. Él se detiene ocasionalmente en la oficina con un café, y a veces hablamos de negocios, a veces de la vida. Hay una comprensión tácita entre nosotros. No solo sobrevivimos, reconstruimos. Rivera & Co. no prosperó bajo mi liderazgo exclusivo. El contrato de Thompson llevó a más asociaciones importantes, y nuestro enfoque en la autenticidad resonó aún más con los clientes después de que la historia de nuestra reestructuración se filtró a la prensa local. Somos más fuertes ahora, no a pesar de la traición, sino por la forma en que la enfrentamos. Una noche, mientras Sofía y yo decorábamos nuestro árbol de Navidad, ella me preguntó si alguna vez extrañaba a papá. Pensé en la foto enmarcada de nuestras vacaciones en las Great Smoky Mountains, ahora guardada en una caja en el ático. A veces extraño al hombre que pensé que era, dije honestamente, pero estoy muy feliz de ser la persona que soy ahora y de tenerte a mi lado. Ella sonrió, colocando una estrella en la cima del árbol. Somos un buen equipo, ¿verdad, mamá? El mejor, dije, abrazándola fuerte, y lo éramos. Habíamos superado la tormenta, y el futuro, como las paredes de ladrillo visto de nuestra oficina, estaba construido para durar.